Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Bienvenidos a la clase de literatura, chicos. El día de hoy vamos a entrar a un tema importante, a un periodo de la historia en España. Estamos hablando del Siglo de Oro, ¿está bien? En el Siglo de Oro, si bien es cierto, se habla tanto del Renacimiento como el Barroco. El día de hoy vamos a adentrarnos al Barroco y sobre todo en el género más destacado, el género narrativo. ¿Está bien, chicos? Así que vamos a iniciar rápidamente. Lo que voy a colocar primero es lo siguiente, ¿no? Vamos a hablar de la narrativa de la Edad de Oro. ¿Por qué? Porque este viene a ser aquel género destacado en el periodo, ahí está, en el periodo barroco. ¿Está bien? En el periodo barroco. ¿Ya? ¿Sí? Si hablamos de barroco, el género más destacado, el que resalta, es el género narrativo. ¿Ya? Y recuerda que si hablamos de género narrativo, hablamos de contar una historia, de contarte un hecho que sucedió, ya sea una historia real o una historia ficticia. ¿Sí? No importa, puede ser real o ficticia, pero te narra un hecho. Por ende, ¿no? Por eso se le dice narrativo. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ahora, entonces vamos rápidamente con los tipos de novelas que vamos a encontrar en este periodo. Tenemos la novela caballeresca, la novela pastoril, la novela morisca, la bizantina, la picaresca también, ¿no? ¿Está bien? Dentro de la picaresca vamos a explicar una obra muy conocida también, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Sí, acá me olvidé colocar, ¿no? Vamos a hablar acerca de las novelas. Ahí está, ¿no? Entonces, tipos de novela, tenemos la novela caballeresca, ¿sí? Donde narra las hazañas históricas de un caballero andante, de un caballero andante, claro que sí, ¿no? Tenemos una obra muy conocida como Amadís de Gaula, una obra que se contextualiza en la Edad Media, donde me habla de este personaje, el caballero que va en busca de su princesa, de su Dulcinea, combatiendo al mal, al enemigo, ¿no? Para buscar un bien social. Así son las obras de caballería o caballerescas, donde narran las hazañas de un héroe, de un guerrero que va a luchar por su país, por su nación. ¿Correcto? Ahora, en la novela pastoril no se da el mismo caso. Aquí hablamos de pastores, o sea, ¿tiene algo que ver con caballeros? En lo absoluto, ¿verdad? Aquí hablamos de pastores. Entonces vamos a decir que acá narran la vida de los pastores. La vida de los pastores en el campo, acá, en el campo, ¿correcto? Ahora, estos pastorcitos van a estar enamorados, van a estar pues embobados de una pastorcita, ¿no? Y ese sentimiento de amor lo van a expresar mediante la naturaleza. Entonces vamos a decir que presenta una temática amorosa. Presenta una temática amorosa. Donde el pastor, cuando siente que la mujer le ha traicionado, la mejor manera de poder librarse, de poder sentirse más calmado, es contándole sus penas a la naturaleza, al paisaje, a las montañas, a los ríos, al campo, a las flores, etc. Es la mejor manera para un pastorcito sentirse más ameno y más tranquilo. ¿Correcto? No te olvides la novela pastoril, ¿no? No tiene nada que ver con la caballeresca, totalmente diferente, ¿sí o no? Pasemos a la novela morisca. Morisca proviene de moro, o sea, que aquí el personaje ya no va a ser un caballero quizás español, sino que aquí el caballero, ¿no?, se presenta
se presenta al caballero musulmán. Claro, al caballero musulmán, ¿sí? Es un moro, ¿está bien? Se presenta al caballero árabe, al musulmán, ya no tanto a un caballero medieval español, no como la caballeresca, ¿no? Sino que aquí el caballero va a ser un musulmán. Ahora, este musulmán va a ser todo lo contrario a cualquier guerrero musulmán. ¿Cómo es eso, profesor? De que no le va a declarar la guerra, no va a enfrentarse con un cristiano, sino todo lo contrario. Se van a amistar. ¿Está bien? Se presenta el caballero musulmán y su relación con el cristianismo. Ahí está. Cristianismo. Excelente. ¿Ya? Ahí está. No te vayas a olvidar entonces de la novela morisca. En la novela bizantina, ¿sí? ¿Recuerda usted el Imperio Bizantino Roma? Claro. ¿Seguimos hablando de caballeros andantes? Claro que sí. Pero esta mezcla se va a dar con una temática de amor. Digamos que es una mezcla entre la caballeresca y la pastoril. Pero no vamos a hablar de pastores, eso sí, ¿ya? Vamos a decir que acá se relatan historias de amor, y a la vez, ¿no? Aventuras de los caballeros. Es una mezcla de ambos, ¿sí? A esto se le va a llamar novela bizantina, ¿no? Una mezcla entre el relato del caballero andante, pero con una temática de amor y de aventura, etc. ¿Ya? No te olvides de la novela bizantina. La novela picaresca, ¿no? También has escuchado, quizá, profesor, sí, varias veces hasta en San Marcos me hablan de la novela picaresca, ¿no? ¿Qué quiere decir la novela picaresca, profesor? Te explico. La novela picaresca narra la historia, mira, presta atención, ¿ah? Narra la historia del pícaro. ¡Ah, su profe! ¿Qué tal dato, ah? Pero vamos a decir que este pícaro se le va a conocer como el antihéroe de la historia, el antihéroe de la novela, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Porque un pícaro es un vivo, es un astuto, es un sagaz, el que busca un beneficio común y personal. Es todo lo opuesto a un héroe. Yo te pregunto, alumno, ¿un héroe busca un beneficio para él o para la sociedad? Para la sociedad. Un héroe, para buscar el bien, ¿dice la verdad o mentira? Verdad. Es un héroe. En cambio, el pícaro no busca un bien para la sociedad, sino un bien para él mismo. Para que pueda sobrevivir en el mundo. Para que pueda comer. Para que pueda tener casa, hogar, alimentación, ropa. Y tiene que mentir en ciertas ocasiones para que pueda librarse y para que no pueda, pues, ser absorbido por el mundo, digámoslo así. El pícaro tiene que valerse por sí mismo. No hay papá, no hay mamá que le va a estar aconsejando detrás de él, no. Es un jovencito que va a tener que enfrentarse a la vida, ¿ya? Entonces el pícaro tiene que mentir en ciertas ocasiones para que pueda sobrevivir, para que pueda alimentarse, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, acá vamos a decir que las obras picarescas, en este caso, presentan un carácter autobiográfico, le vamos a decir. Autobiográfico. ¿Sí? Porque el mismo personaje te cuenta la historia. Y son totalmente anónimas. Estas obras picarescas en su mayoría son anónimas. No se sabe quién es el autor, no se sabe quién la escribió o la narró. ¿Sí?
Una obra picaresca muy conocida, a ver si la cámara me sigue acá, vamos a la tercera columna, es El Lazarillo de Tormes. Quizás lo hayas escuchado. Cuyo nombre verdadero de esta obra viene a ser El Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Ese es el nombre original y verdadero de esta obra. Explicamos. El protagonista es el Lazarillo. Es un género narrativo. Te cuento una historia. Especie, ya te mencioné, es una novela picaresca. El autor no se sabe, y si no se sabe quién es el autor, vamos a decir que es anónimo. Anonymous, ahí está. La estructura está dividida en un prólogo más, vamos a sumarle acá, más 7 tratados. No confundir con amos, porque él presenta 9 amos. ¿Que el protagonista va a tener amos, jefes? Sí. El mismo Lazarillo de Tormes te cuenta su historia de cómo ha tenido que pasar por muchos amos para llegar a ser adulto y valerse por sí mismo. ¿Correcto? La historia trata de un niñito llamado Lazarillo de Tormes, ¿sí? Cuyo padre muere en una batalla y su madre queda soltera. ¿Ya? Cuando él a la poca edad, ¿no?, de 5 o 6 años, conoce un ciego, supuestamente bueno, se presenta a él y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que pues vivas conmigo, yo te voy a alimentar, te voy a cuidar, ¿no? Pero yo quiero que tú seas mi criado, ¿no? Yo quiero ser tu amo. El Lazarillo no lo piensa, él en su idea piensa que es una oportunidad para salir adelante. Le dice a su mamá que se tiene que ir. Mami, lo siento mucho tiempo he estado contigo, tengo que irme con el ciego. Es mi nuevo y primer amo. Así que por favor te pido que me dejes ir con él. La madre acepta, llora, ¿no? Como toda mamá, ay, mi hijito, pobrecito, ¿no? Pero al final le deja ir con el ciego. Chicos, el ciego es el primer amo, ¿correcto? Ahí está. El ciego. Y con él va a aprender algo muy importante en la vida. No ser ingenuo. No dejarse llevar por comentarios, sino usar la cabeza y ser muy astuto. Ser muy vivo en la vida. Eso es algo que le va a enseñar el ciego. ¿Para bien o para mal, profesor? Para ambas cosas. Para bien, ¿por qué? Porque en este caso el Lazarillo, de esta manera, va a salir adelante. Para mal, ¿por qué? Porque va a tener que engañar o estafar a las personas. ¿Sí? Pero aprende algo muy importante del ciego. ¿Sí? Hay una parte en la obra, un fragmento donde el Lazarillo estaba pues a la salida de la ciudad y se presenta una estatua de toro. El ciego le dice, hey Lazarillo, venga para acá y coloca tu oído. Mira lo que habla, lo que dice este toro. Coloca así. Y ahí es donde el ciego le agarra la cabeza y ¡pac!, le da un coscorrón con los cuernos del toro. Le queda un chichón acá enorme que va a durarle por 7 días. Pero algo le va a pues tomar como lección, ¿no? Que hay que ser más vivo que el diablo, le dice. ¿Sí? Entonces, el ciego le ayuda a esto, ¿no? La astucia. Luego se va, porque mucho, en este caso, lo golpeaba. El ciego era así, era muy tosco. Se va en el clérigo, que era un sacerdote avaro, codicioso, que es algo que también aprende el Lazarillo de él, que no le daba de comer, un pancito, unas rodajas, una cebolla por 3 días, era lo que comía el pobre Lazarillo, ¿no? Y el clérigo al final lo bota. Termina en el escudero, su mejor amo. Pregunta examen de admisión. De los 9 amos, ¿cuál es el mejor amo? El escudero. El escudero le enseña algo, la apariencia. Aparentar que eres algo, pero no lo eres. Y es muy importante en la sociedad eso, en algunas situaciones. ¿Sí? El escudero era un tipo pues todo caballero, con su espada, su capa y su traje, ¿no? Pasando por las calles. Pues. Decían pues que era un tipo millonario, ¿no? Cuando llegaba a su casa, se topaba con su realidad. Solamente tenía su cuartito y una banquita. Pero él aparentaba tener dinero. Y es algo que Lázaro va a aprender bastante más adelante. ¿Sí? El fraile, el buldero, el capellán, el artesano, el alguacil y el arcipestre. Aquí ya está mayor. Aquí en el arcipestre se enamora de su criada, Lazarillo.
Se casan los dos. Pero su esposa le va a sacar la vuelta. ¿Con quién? Con su mismo amo. Pero Lazarillo se hace el tonto. Ya no vi nada. ¿Por qué? Porque él aparentaba algo que le enseñó el escudero. Aparentar que no pasa nada. ¿Y por qué, profesor? ¿Cómo le va a sacar la vuelta? Yo me molesto, le meto un palazo ahí. ¿Cómo le va a sacar la vuelta? Lo que pasa es que el Lazarillo sabía que tenía buen trabajo, tenía buena vivienda, y su amo era el arcipreste, ¿no? Que le da buenas cosas, ¿no? Comodidades. Y que él se entere que su pareja le engaña con el arcipreste, obviamente va a haber una pelea, él se va a ir. ¿Y a dónde se va a ir? Lazarillo, que saque la vuelta, pues no. Estoy ganando bien acá, tengo mi platita, me dan vivienda. Continuó, no pasó nada. Y así está. Y así termina pues la obra, ¿no? Con el Lazarillo que de niñito pues crece y empieza a valerse por sí mismo a pesar de todo lo que él aprende, para bien o para mal. ¿Correcto, chicos? Acá se emplea bastante, no te olvides, el famoso narrador omnisciente. ¿Sí? Empleo del narrador omnisciente. ¿Ya? El narrador omnisciente es aquel narrador que todo lo ve, todo lo sabe, que te va a contar la historia cómo inicia y cómo acaba. ¿Correcto? Está narrado en primera persona. Es decir, el mismo Lazarillo te cuenta su historia. Los personajes son de clase baja. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, una parte de la obra Lazarillo de Tormes, ¿correcto? Vamos rápidamente al otro autor muy conocido, Miguel de Cervantes Saavedra. El máximo representante, si hablamos del siglo de oro de la literatura universal en España. ¿Está bien? Nace en el año 1547 y muere en 1616, ¿correcto? El gran Miguel de Cervantes Saavedra. Él nace en una pequeña provincia al norte de la capital, en el famoso Alcalá de Henares. Nace en Alcalá de Henares. Ahí está. Muy bien. Y fue herido del brazo. ¿En dónde? En la batalla de Lepanto. En la batalla de Lepanto. Ahí está. ¿Sí? Él es herido de brazo en una batalla de Lepanto, llamado. Es por ello que a partir de ahí se le conoce como el Manco de Lepanto. Pregunta examen de admisión, ¿ah? ¿Cuál es el sobrenombre? ¿Cómo se le conoce al gran Miguel de Cervantes Saavedra? Como el Manco de Lepanto. Ahí está. Máximo exponente, ¿sí?, de la narrativa española. Máximo exponente, ¿no? Si nosotros hablamos de los máximos escritores y literatos en España, cualquier español siempre te va a decir Miguel de Cervantes Saavedra. Como el pionero, como el primero, el máximo. ¿Está bien? No te olvides. Obras, bueno, aquí te menciono alguna, ¿no? Resalta bastante los sonetos, las elegías, que son expresiones ante la pérdida de un ser querido. En el teatro, por acá, ¿sí?, se da bastante la dramatización. Tenemos, por ejemplo, Numancia o El juez de los divorcios, ¿no? Donde le da un tono jocoso a la historia. En la novela tenemos a la Galatea, ¿no?, como un personaje mitológico de la etapa greco-latina. Rinconete y Cortadillo también es una novela muy conocida. Los trabajos de Persiles y Segismundo y El Quijote, ¿no? El Quijote, no te olvides que es, ¿no?, la obra más representativa, de las letras castellanas. De las letras castellanas. ¿Sí? Es más, recuerda que el Día del Idioma Español o Castellano es el 23 de abril, justamente cuando nace Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Sí? Siempre cuando relacionamos el castellano con Miguel de Cervantes y su obra Don Quijote. ¿Sí? Bien, chicos, pasamos a la última columna y vamos a narrar, en este caso, la obra del gran Miguel de Cervantes Saavedra.
¿Cómo se llama la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, profesor? Ahí tú puedes observar en la pizarra. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Una obra muy destacada, muy conocida en las letras castellanas. Explicamos paso a paso. El género viene a ser narrativo, ¿correcto? La especie es una novela. La estructura está compuesta en dos partes, que lo vamos a detallar a la derecha. La primera parte se publica en el año 1609 y la segunda parte se publica en el año 1617, un año después de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Digamos que la segunda parte es una publicación póstuma. Póstuma en el sentido de que una obra se publica después de la muerte del autor, ¿sí? El escrito, en este caso, está en prosa, no son versos. Si hablamos de género narrativo, de novela, lo que emplean vienen a ser la prosa, ¿ya? El lenguaje emplea tres: señorial, vulgar y objetivo. Miguel de Cervantes Saavedra, alumnita, emplea tres tipos de lenguaje: señorial, vulgar y objetivo. Y a esto él le va a llamar el estilo cervantino. Pregunta examen de admisión, ¿ah? El estilo cervantino, pregunta San Marcos, ¿correcto? Entonces no te olvides de estos tres lenguajes, voy a hablar: señorial, vulgar y objetivo, u objeto, ¿no? El estilo cervantino, ¿ya? Bien, el tema viene a ser, pues, ¿no?, en este caso, la lucha entre lo real y lo ideal, entre lo pragmático y lo subjetivo. ¿Por qué aquí en esta obra se habla de este tema, ¿no?, de la lucha entre lo real y lo ideal, profesor? Porque aquí vamos a hablar de dos personajes. Vamos a hablar de Don Quijote y de su fiel escudero, su fiel amigo Sancho Panza, ¿correcto? Sancho Panza representa lo real, ¿cierto? Y Don Quijote representa lo ideal, porque está loco el tipo. Hay una lucha entre ambos, ¿correcto? Bien, acá también se va a dar el intercambio psicológico. ¿Cómo es eso, profesor? De que al final de la obra, Don Quijote toma cualidades de Sancho. Eso se llama sanchificación. Sanchificación. Y Sancho toma cualidades de Don Quijote. Eso se le llama quijotización. No te olvides, ¿ah? O sea, te explico, ¿no? Te mencioné que Don Quijote era loco, ¿no? Leía muchas obras caballerescas. Llega un momento donde él vuelve a la cordura, a la realidad, toma las características de Sancho y eso se llama sanchificación. Ahora, Sancho Panza era real, objetivo, ¿no? Él veía las cosas como son, pero al final de la obra él toma las cualidades de Don Quijote y se vuelve loco. Quijotización, ¿sí? Hay unas posiciones entre ellos, ¿no? Don Quijote era flaco, por ejemplo, ¿no? Flaco. Sancho Panza era gordito, ¿no? Don Quijote era, en este caso, alto. Sancho Panza era bajo. Don Quijote estaba loco. Sancho Panza estaba cuerdo, sano. No estaba loco. ¿Te das cuenta? Lo que hace Miguel de Cervantes Saavedra es jugar con las características de sus personajes, ¿ya? Recuerda, los máximos representantes son Don Quijote y Sancho Panza. Hay más personajes aún, pero ellos son los máximos representantes, ¿correcto? Los protagonistas principales. Bien, sigamos por acá. Entonces, te explico la obra. La obra se divide en dos partes. La primera parte en 1609 y la segunda parte en 1617. ¿Ya? A ver, la primera parte hay dos salidas. Por acá. Salida 1 y por acá está la salida 2. En la primera parte hay dos salidas. En la tercera parte hay una sola salida. Vamos a llamarle salida 3. O sea, profesor, que
¿Son 3 aventuras que van a pasar los protagonistas? Sí. En la primera salida, chicos, Don Quijote, bueno, en la primera parte de la obra me cuenta de un viejito llamado Alonso Quijano, que por mucho leer obras caballerescas se vuelve un loco. Siente que él también es un caballero. ¿Y qué hace? Se pone una armadura vieja, a su caballo más flacuchento, le pone Rocinante como nombre y va en busca de aventuras. Su primera salida. Aquí va a ser golpeado, ¿no? Acá, ¿no? Es golpeado en una venta. En esta parte, ¿no? Lo que pasa es que Don Quijote, pues, pensaba que eran enemigos y los atacaba, pero la gente lo veía loco el tipo, ¿no? Y lo golpean. Es golpear en una venta. ¿Está bien? La salida 1. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, en este caso, ¿no? Regresa herido a casa, ¿no? En este caso, el barbero, ¿sí? En este caso, pues, también tenía al cura, ¿no? Al cura y el barbero, que eran personajes que vivían con él, lo ven tirado ahí, ¿no? Golpeado, y regresa herido a casa. Ah, y acá queman sus libros. El cura y el barbero queman sus libros, porque ellos sabían que Don Quijote estaba loco ya. Pero Don Quijote no se va a dar por vencido. Él va a tener otra salida, la salida número 2. ¿Con quién? Con Sancho Panza. Acá va a ir acompañado de su fiel escudero, Sancho Panza. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Sancho Panza, pues, le va a decir, pues, vuestra merced, yo os voy a acompañar con la idea de que usted me dé una ínsula. Una ínsula era como un reino, ¿ya? Cerca a la laguna, ¿no? Etcétera. Entonces, Don Quijote le promete eso, ¿no? Y Sancho Panza se lo cree y le acompaña en esta, ¿no? Travesía, en esta aventura. Hay una aventura que vienen a ser las aventuras de los molinos de viento, ¿no? Donde Don Quijote o Sancho Panza ve unos molinos, ¿no? De viento, pero Don Quijote pensaba que eran gigantes, eran monstruos enormes. Y le dice, atrás Sancho Panza, veo enormes gigantes a quienes voy a atacar, pues ellos debieron tener a mi gran Dulcinea prisionera. Atrás. Y Don Quijote pues va en su caballo, ¿no? Y empieza a peleárselo, ¿no? Pero al final era molino de viento, ¿no? Don Quijote termina tirado ahí, ¿sí? Sancho Panza le decía, pues, ¿no? Que tuviera cuidado. También acá se da el rebaño de ovejas, ¿no? El rebaño de ovejas, ¿no? Don Quijote veía a lo lejos un rebaño, bueno, él no veía rebaños, o sea, él veía un enorme ejército del gran Amadís de Gaula, ¿no? Pero Sancho Panza veía ovejitas con pastores. Vuestra merced, tenéis cuidado, son ovejitas nada más. Pero Sancho Panza, lo que pasa es que a ti te han hechizado, tú no puedes ver nada. Yo veo ahí un ejército que se va a dar una afrenta, va a ser el acontecimiento más importante del mundo y de la historia, ¿no? Atrás, Sancho Panza, si no quieres ir, pues seros cobardes, iré solo, le dice, ¿no? Y entonces Don Quijote, pues, va supuestamente en esta pelea y se topa con pequeñas ovejitas que gritaban, bueno, ¿no? Entonces, al final, Don Quijote, pues, pensó que eran un ejército, ¿no? De soldados, pero eran rebaños nada más. Y nuevamente Sancho Panza le dice, ya ve, vuestra merced, le dije que eran ovejas. Pero como Don Quijote estaba loco, porque mucho leía obras caballerescas, pensaban que era un ejército. Esta es la segunda salida, chicos. En la tercera salida ya es la segunda parte, la parte final de la obra. Acá, en este caso, pues van en busca de su Dulcinea del Toboso. Del Toboso, ¿no? Don Quijote decía, pues, ¿no? Como caballero andante que soy, me merezco a mi princesa.
mi Dulcinea del Toboso. Pero en la realidad, chicos, Dulcinea del Toboso se llamaba Aldonza Lorenzo. Aldonza Lorenzo. Que no era más que una vieja rapastrosa del barrio, de la vecindad, ¿no? Pero él pensaba que era una Dulcinea. ¿Sí? Ahí está. Aquí es donde Sancho Panza obtiene la ínsula barataria. Obtiene la ínsula. Te dije que una ínsula era un castillo, ¿no? Un reino. Ínsula barataria. Así se llamaba. ¿Cómo es eso, profesor? Lo que pasa es que cuando llegan a una ínsula, la gente de ahí, pues, al verlos a ellos ya pensaban que estaban locos, ¿no? Y le siguen la corriente a Sancho Panza. Ya, Sancho, tómate tu ínsula, pues aprovecha ahí, ¿no? Supuestamente Sancho Panza obtiene una ínsula en esa parte. ¿Ya? Bueno, acá también se da una pelea. Acá se da la pelea con, en este caso, el caballero de la Blanca Luna, claro, ¿no? Acá, ¿no? Con el caballero de la Blanca Luna. Ahí está, ¿no? Lo que pasa es que era un vecino, ¿no? Un vecino que, como veía que Don Quijote estaba loco, le va a seguir la corriente, ¿no? Le va a decir, yo también soy un caballero, vamos a pelear, le dice, ¿no? Pero Don Quijote, si yo te gano, tú vas a regresar a tu casa, le dice, ¿no? Entonces hay un conflicto ahí, ¿no? Y él supuestamente se llama el caballero de la Blanca Luna, ¿no? ¿Sí? Que era un vecino cercano. Al final Don Quijote pierde, pues, ¿no? ¿Sí? Pierde y regresa a casa. Y al final de la obra, chicos, muere lamentablemente Don Quijote ya viejito, pone un testamento, concluye la obra. ¿Ya? Entonces, son muchas aventuras más. Lo que he tratado de hacer es resumirte la obra, la historia, para que puedas entender esta gran obra fenomenal de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Una obra del gran Cervantes Saavedra, una de las máximas obras en la lengua castellana. ¿Sí? Bien, chicos, entonces hasta aquí estamos concluyendo la clase de hoy. Espero que hayan entendido y nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho, alumnos.